¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes, estamos desde Juan Tertulia para hacer nuestras entrevistas acostumbradas cada semana con los personajes de la ciudad, de la provincia, que se han destacado en diferentes ámbitos como la cultura, la música, la política, el deporte. Hoy nos corresponde entrevistar en una grata visita que tenemos y una deferencia que ha hecho con nosotros el doctor Luis Muñoz Herrería, médico pediatra, concejal, ex diputado y también ex prefecto de Imbabura. Con él vamos a conversar, espero yo, en forma amena, en esta tertulia con el doctor Luis Muñoz. Doctor, buenas tardes, qué gusto volverlo a encontrar. Muchas gracias, Jaime. Es un gusto estar aquí y conocer este muy agradable y bonito local ibarreño. Ya debemos recomendar a la gente que concurran porque está sobrio y muy discreto también. Precisamente estamos en Juan Tertulia. Aquí puede encontrar usted realmente platos exquisitos en la gastronomía imbaureña para toda la familia, carnes al grill o a la plancha, fast food, es comida rápida, menú del mar con el camarón al ajillo, a la plancha, conchas asadas, mix del mar, etc. Comida italiana, pizzas classic y artisan, y menú ejecutivo en Juan Tertulia, en la Jacinto Egas 450 de Francisco Bonilla. El doctor, usted es el hijo mayor de una familia numerosa de 9 hijos, 6 varones y 3 mujeres. Por favor, cuéntenos, ¿por qué antes tenían las familias, pues eran sí, tan numerosas, no? Las familias antiguamente eran numerosas, más vale la mía es mediana, porque siempre 9, habían sí. 11, 12, 14. No habría televisión, que sería. Claro, no había televisión. Además, la iglesia siempre les prohibía de que practiquen métodos anticonceptivos. Les decían que era pecado, pues, ¿no? Y que debían tenerse los hijos que Dios manda. Usted nació el 7 de noviembre de 1942. ¿Son ya cuántos años? ¿Va usted a los 79? Bueno, caray, los años es un poco delicado, son casi como las damas. Mujeres, ¿no? Bueno, desde el 42 hasta acá son 78 años, ¿no? ¿Cómo se siente a esta edad? Pero yo me siento bien, dando gracias a Dios. Usted fue bautizado, confirmado, la primera comunión. ¿En qué iglesia? ¿Se acuerdan? Yo fui bautizado, confirmado, primera comunión. A ver, primero bautizo en la iglesia de San Agustín. Ya. Ahí en los libros consta mi bautizo, que ha sido en diciembre de 1942. La primera comunión también fue ahí, cuando tenía unos 10 años. No, la confirmación, perdón. Claro. La primera comunión hicimos en la escuela de los hermanos. Yo tenía 9 años ahí. La presidenta del comité de padres de familia era doña Emperatriz de Gómez Jurado, la mamá de Franklin, ¿no? La abuela de Frederman, pues, el que sonaba para gobernador. Que casi llegó a ser gobernador. Claro. Entonces, doña Emperatriz era una mujer muy entusiasta. Organizó una fiesta muy linda, con unas mesas ahí, con parasoles, una elegancia única que para nosotros en esa edad era muy impresionante. Después de la primera comunión se dio el café ahí con frutas que no se conocían aquí, pues. Era difícil, pues, muy lejos, Ambato, para acá. Era una novedad para nosotros tener ahí peras y manzanas. Claro, hablando de los años 40, ¿no? No, tanto. Claro, si nació usted en el 42. 52 ya. Usted sufrió una enfermedad llamada Guillain-Barré. ¿Cómo es esta enfermedad? ¿Cómo la superó, doctor? Sí, esa enfermedad es medio parecida a la poliomielitis, ¿no? Pero felizmente no deja una atrofia permanente, se puede recuperar. Pero hay casos de Guillain-Barré en que se mueren, porque el virus puede subir al centro respiratorio. Como este virus actual que está, exacto, el COVID-19. Ya. Así era esa enfermedad. Se da hasta en adultos. Algunas de mis estudiantes de enfermería y algunas compañeras profesoras
Les dio Guillain-Barré. Gravísimo, en edades ya mayores, ¿no? Es más difícil. Esto le provocó a usted una atrofia muscular del gemelo derecho, ¿no? Sí. ¿No había especialistas para el tratamiento de esta enfermedad? Claro, en esa época no había terapia física y rehabilitación, Ya. pero había una tía de mi padre, o sea, tía abuela mía, ¿no? Carmen Gudiño. Los Gudiños son de origen caranqueño, como usted sabe. Y tenía mucha fama como empírica. Y me había hecho compresas de agua-sal, ¿no? Para estimular al músculo. Mire, y ese tratamiento después habían publicado en Lancet, en una revista científica, por una hermana Kenny, Sí. de los Estados Unidos. Entonces, muy importante eso. Aparte de eso, yo recuerdo que el doctor Cristóbal Tobar Sevilla, que siempre yo lo recuerdo con un cariño inmenso, papá de Luis Tobar Sevilla y tío de Pepe Tobar. El doctor Tobar Sevilla era un hombre muy importantísimo aquí. Que llegó a ser alcalde. No, él fue presidente del consejo, papá del alcalde, Ya, muy bien. el senador, el autor de la monografía de Ibarra, el doctor Cristóbal. Entonces él, un hombre tan inteligente, cuando se fue a Europa, me vino trayendo unos aparatos ahí para poner en la pierna y todo eso, sin ser médico. Y es impresionante, oiga. Es que tenían esa capacidad antes, ¿no? Era Cuando un había el hombre, tema este. sobre todo era un hombre muy inteligente. Ya. Claro, mucha gente decía que era muy creído, pero bueno, nosotros en cambio teníamos una relación muy familiar con ellos. Usted estuvo en la primaria, en la escuela, los hermanos cristianos La Salle, ¿no? Sí, en La ¿Se Salle. acuerda sus compañeros, sus profesores de esa época? Pero claro, éramos dos paralelos, ¿no? Ya con más de 120 alumnos, el A y el B. Yo siempre estuve en el A. Del A, por ejemplo, el Silvio Morán, el Neyo Bando, el difunto Segundo Carranco, el difunto Ricardo Buccelli, que fue ingeniero de la NASA y vino a morir acá a la tierra natal, a Ibarra. Ya, Buchelli Arturo, me parece. Claro, Ricardo, muy buen estudiante. Ya. Chalo Durán, Agucho Rosales, Jorge Flores, que vive en México, médico, igual que el Agucho, De la Torre, que es médico, vive en Quito, el Chiquillo López, Gustavo López Cabezas, de ahí de los Cabezas Borja, ¿no? Ya. Y su profesor había sido Salomón Chalá, padre Claro, del asambleísta claro, José Chalá. de José Chalá, un gran profesor, y que, según me contaban después, por los prejuicios raciales de esa época, no le dejaron hacer sacerdote. Y no solo los familiares de él me contaban, sino don Roberto Morales me contó, Roberto Morales Almeida. que había sido compañero de él. Ya no le dejaron ser sacerdote No porque le era... dejaron. Pues que había, carajo, esta tierra era de mucho prejuicio. Bendito Dios que se ha ido Mucho racismo, prejuicio, venciendo, ¿no? en general. Entonces, un hombre muy preparado. Fue las primeras letras que me enseñó él y eso fue muy valioso para mí. Buen alumno usted en la escuela. Buen alumno, buenas Siempre notas. no solo en la escuela. Dando gracias a Dios, fui un destacadísimo estudiante desde la primaria, secundaria, Ya, universidad y el posgrado. Me gradué con honores. qué bueno. En el Teodoro Gómez de la Torre, usted también fue buen estudiante. Fui el mejor alumno del curso y el mejor alumno del colegio. El mejor egresado también, ¿no? ¿Ah? Mejor egresado. Claro, mejor egresado. Pero el premio Marano Acosta se daba al mejor alumno del colegio. Usted podía estar, por ejemplo, en segundo, en tercero, otro en quinto. O sea, veían de los primeros alumnos del que el puntaje más alto tenía. Y yo tuve eso varios años. Igual también recuerdo del doctor, ¿cómo es? Luis Mina, que era muy buen estudiante, Que en paz mayor descanse. que yo. Ya. También Mariano Acosta. De allí pasa usted a la Universidad Central Facultad de Medicina. Ahí sacó una nota 10 sobre 10. Es decir, Pues sí, qué también difícil. buenas que era. calificaciones, ¿no? Ah, no. Oiga, Promoción realmente 68, era ¿no? una hazaña. Hasta ahora es difícil, porque una alumna mía me decía, pero vea, doctor, dice, nosotros entramos 1.500 y nos graduamos solo 400. Le digo, pero mija, eso viene a ser la cuarta parte, el 25%. ¿por qué será? ¿Por el costo? ¿Por qué Claro, será? nosotros éramos 220, Y se nos graduaron graduamos 20. Entonces, se la décima parte. Era, oiga, realmente una selección. Más vale yo diría que era como una cernidera.
había brillantísimos estudiantes, Ya. porque para ingresar había que dar examen de ingreso. Y la mayoría eran los mejores egresados de los colegios de todo el país. Y increíble, hasta el mejor egresado del San Gabriel, que no doy el nombre, un quiteño, perdió el año, en primer año. Ahí era un Hay desgrande. mucha deserción, entonces salían muchos por el tema este del Mire, costo. Jaime, Ya. sin perder el primer curso en anatomía, que era la cernidera, solo pasamos 11. Con los repetidores, 40. Y nos graduamos con repetidores todos 22. Qué interesante. Y luego usted se va a utilizar, a hacer uso de una beca en México. Sí, yo gané una Ya. beca, apliqué eso a la Organización Mundial de la Salud. Felizmente logré aprobar esa beca, que es muy difícil. Y fui a México, realmente que era mi ilusión, porque ya se iniciaban aquí en el Ecuador los posgrados, que modestia aparte fue una iniciativa de dos dirigentes estudiantiles, Edgar Samaniego Rojas, que llegó a ser rector de la universidad, y ¿quién habla? Luis Muñoz de Herrera. El Edgar era representante al consejo universitario y yo era el representante al consejo directivo. Entonces, peleamos porque se hagan los posgrados aquí, vea, para que se beneficien sin ningún egoísmo. Todos después, el primer posgrado fue el de pediatría, luego vinieron cirugía, medicina interna, que ya se hacen aquí. Pero mi ilusión, Jaime, era salir. Yo realmente me hubiera frustrado. Yo soy sincero, quiero mucho a mi país, adoro a mi país, pero si no salía, yo me frustraba. Qué bueno que es salir siempre fuera Claro, del país. eso se viene con otra visión, Jaime. Otra mentalidad también. Su primer trabajo fue en el Hospital San Vicente Paul. Pero claro, yo fui primero residente por concurso Ya. de méritos. No es como ahora, perdóneme, caray. Los cargos así, jerarcas, son solo pura política. ¿Qué hacer eso? Antes todo era concurso. Pura palanca, ¿no? Pura palanca. ¿No ves lo que cambian cada rato? De gerentes. Cada en fin. mes. Pues, si es posible. Sus padres, el señor Euclides Muñoz Gudiño, su madre Enmita Herrería Almeida. Por favor, cuéntenos un poco de ellos, de sus padres. Bueno, mi padre, un hombre muy trabajador, fue telegrafista. Telegrafista, ¿no? Y su madre en las aduanas, ¿no? Sí. Ya. El telegrafista era una profesión bastante significativa en esa época, ¿no? Entonces, de acuerdo a Osvaldo Hurtado, por ejemplo, él decía que los médicos, los abogados, los telegrafistas, era económicamente de una clase alta. No digo yo, Osvaldo Hurtado. En ese tiempo ya. Y claro, mi madre ingresó a la aduana en tiempo de Camilo Ponce Enríquez, evidentemente por la influencia de Lucho Tobar Subía, pues. Él era social cristiano, entonces. Claro, Ya. claro, era social cristiano. Pero traían unos puros de esos que se dice, como ahora dicen, pelucones. Pucha, las chicas de aquí en Ibarra se morían por eso. En serio. Doctor, sus orígenes son en la parroquia Ambuquí, ¿no? ¿Cómo? Sus orígenes vienen de allá, de Ambuquí. Por favor. Claro, por línea materna. En Chota, ¿no? El Valle de Sí. Chota, ya. Se llama Ambuquí Chota ahora, Ya. porque mi madre nació en la hacienda Irumina, que hasta ahora hay. Esa hacienda era del doctor Alejandro Almeida, o sea, del tío abuelo de mi madre. Bueno, en esa época, Ambuquí pertenecía a San Francisco. Después lo que... Parroquia de San Sí, Francisco. claro, ya. se independizó. Es que Ibarra era Y grande, ¿no? Chota, No había cantones de claro, Coquín y los Pinampiro. de tu abuela pertenecían al sagrario. Entonces, por eso eran ibarreños. Luego se hizo una parroquia independiente que se llamaba al comienzo Ambuquí y después ahora le han puesto Ambuquí Chota, creo. Oiga, y lo curioso es que, pucha, hace unos 12 años recién descubrí que ha habido, ¿usted sabe eso o no? Una ciudad del Chota en el Perú. No, ahora, Ya ve. ahora recién me desayuno. Yo descubrí porque salió que le había cogido el toro a ese gran torero nuestro, guayaquileño, Guillermo Albán, en la ciudad de Chota. Pucha, me sorprendió, pues. Y eso ha sido en el estado de Cajamarca. Y el actual candidato que está peleando con Keiko Fujimori, el señor Pedro Castillo, ha sido
de la ciudad del Chota. No sabía Qué eso. interesante. Doctor. Usted le encanta, le gusta estos temas de la genealogía, el árbol genealógico, ¿no? Ah, no, de dónde claro. provenimos, de dónde venimos. Usted Yo ya. me metí a eso para ir desbaratando. Pero no hay que Porque, mover carajo, más. los prejuicios. Porque creían que chuta, solo ciertas familias eran las que tenían derecho a genealogía. Y pucha, los nobles, esto. Cualquiera. Y eso lo dije en un congreso internacional de historia y genealogía, que no sé si se acuerda, Jaime, que lo promoví aquí en el Salón de la Ciudad. Ya. Vinieron los mejores genealogistas de toda Latinoamérica. Entonces, la genealogía, como yo dije en ese discurso, un chicaiza tiene más abolengo que cualquiera de nosotros. Es obvio, pues. Miles de años aquí. Entonces, se fue desbaratando eso. Porque, pucha, si no era... pucha, mi apellido y soy descendiente de españoles, que no sé qué, pendejado. Y antes que se ponían los apellidos de, siempre le mejoraban el apellido, ¿no? Bueno, sí, pero claro que ahora yo tengo un libro que me obsequió el doctor Cantera, que ya murió, con cuñado mío, de la genealogía española y el libro de la nobleza española, donde están los apellidos, ¿no? Nobles. Y hay muchos de los apellidos que figuran acá y no están dentro de la nobleza. Claro. Claro. Usted señala en su libro que escribió y que distribuyó la Casa de la Cultura, doctor, que en la primaria, secundaria y superior contó siempre con el respeto de sus compañeros. Jamás me sentí discriminado, dice usted. Sí, Jaime, es que en esas épocas no había pues esto del racismo tan acentuado. Entonces yo me sentí muy bien. Había un negrito Quilumba, que sin duda los hermanos le dieron una beca, pese a que era una escuela de élite, pero Quilumba estaba ahí, yo me acuerdo de él. Y del Juan López, pues. Juan López. Claro que se murió, pues. El del ferrocarril, el negrito. Sí, sí. Él, casado con la señora Brown. Entonces, esos dos me acuerdo. Entonces, es que de niño no se conoce prejuicios. Eso también hay que ver. Claro. Ahora, usted señala que el término raza no debe existir, que la cuna de la humanidad es el África negra y que Eva era negra, dice usted. Claro, no lo digo yo. La Biblia. ¿O quién Son lo- estudios de la Universidad de Oxford. Se ¿cómo comprobó que Eva era negra. Nadie puede... Jaime, lo que pasa es que la gente se avergüenza, ¿entiende? Por su falta de educación, de cultura. Vea, hasta hace poco, los negros se trataba de ocultar. Y no se daban cuenta de una cosa. Por ejemplo, Simón Bolívar nunca negó de que él era caucásico, era indígena y era negro. Eso dice en el discurso de Angostura, pues. Ya, sí, Y a Bolívar le decían mulato, ¿sí o no? claro. Como a mí, igualito. Sucre también. Y en Europa, por ejemplo, Alejandro Dumas, el famoso escritor. Ya. El padre era marqués, se casó con una negra de la Martinica. Entonces, la aristocracia francesa les trataba de humillar porque era mulato. Entonces él dijo, ustedes están recién evolucionando. Cuando yo ya terminé, les quiso decir que ellos estaban en la fase de simios y que él ya evolucionado. Anécdota muy linda que yo tampoco sabía. ¿Sabe por qué me informé de eso? Por Luis Tobar Subía. Era un hombre de una cultura bestial. Si hubiera tenido un título como el papá, caray. Claro. Este es un diálogo interesante con el doctor Luis Muñoz Herrería, aquí en la casa de Juan Tertulia. Ya saben, ustedes nos encuentran en la Jacinto Egas 450. Marcelo Dotti, exdiputado y también comunicador, dijo, el señor Muñoz, para quienes no lo conocen, es un prestigioso médico y político, mestizo, mulato pone entre paréntesis, con evidentes rasgos caucásicos, de piel trigueña y ojos verdes. A ver, ¿cómo recibe Claro, ese esa comentario? definición es porque lo caucásico significan los arios. Y los neonazis, por ejemplo, dicen que son arios, ¿no es cierto? Y cosa curiosa que Goebbels y Rosenberg
decían que todo grupo sanguíneo A es ario. Yo soy A. Mire, ahí se destruye. Los dos únicos A en mi familia, mi padre y yo, cosa que los demás cholitos por cero. Qué interesante. En serio, soy grupo sanguíneo A. ¿Usted qué considera que en verdad la esclavitud no es solamente es de los negros? Había esclavos blancos. Ah, no, hombre, eso es otra aberración Claro, estúpida. hay una equivocación. El negro nunca fue esclavo, por favor, Ya, nunca. Lo que pasa es que se hizo el negocio de esclavos que era muy rentable. ¿Y quién creyera? Los que empezaron duramente con eso fueron los portugueses y los holandeses. Y, por ejemplo, usted era un rey negro y yo otro rey negro. Agarraba por rivalidad, a usted le vendía. ¿Entiende? ya. Y todos venían como esclavos. Entonces, la esclavitud nació es en Europa. Un pueblo helénico que se llaman los quiotes. Eso dice Aristóteles. Entonces, y eslavo, pues esclavo, eslavo. Ahí está el término. Entonces, recuerden nomás, en la época antigua, los reyes negros eran recibidos con honores ahí en el Imperio Romano. Sí, sí. Los egipcios, hubo una dinastía de reyes, o sea, de faraones, que eran de origen negro. Y así, bueno, los libios, tantos que, los etíopes, pues, que son pueblos antiquísimos, antiquísimos. Claro. Entonces, la esclavitud nació en Europa. Y, claro, y no solo los negros eran esclavos. Definitivamente. Ya vamos a hablar ahora de la política, doctor. El tema es que usted se involucra en la política desde los 9 años, apoyando junto a su padre a la candidatura de Luis Tobar Zubia. Pero claro, por ejemplo, yo no es que critique, antes había que tener una formación política, como en el ejército, ¿no? Ir subiendo, ascendiendo. Entonces, a los 9 años participé en la campaña de Luis Tobar Zubia para la alcaldía, acompañándole a mi padre, y él ganó las elecciones. Entonces, desde ahí ya fui avisorando algo que me gustaba. Y el liderazgo que me dieron en la escuela, no hay nada que hacer. No es que yo era monitor. Monitor significa coordinador, Claro, algo o sea, así. me encargaban un grupo de estudiantes Allá. para que les vaya a dejar a la casa. Algunos, el Ney también. O sea, los mejores eran monitores. Entonces, se les iba llevando y se les dejaba en la casa. Dando liderazgo ya. Dicen que la cárcel es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Usted estuvo en prisión en los años estudiantiles universitarios, ¿no? Este fue en el triunvirato militar, ¿no? No, eso fue la dictadura militar, en esa dictadura que fue muy dura. De los 60. De Castro Quijón. No la de los 70, Entonces, no de los 60. por ser dirigente estudiantil, me cogieron preso. Estuve en el penal García Moreno. Pucha, apenas llegamos, una gran recepción, a patada limpia, los militares. Y nos daban con esos fusiles así, y le rompieron la cabeza a un ibarreño que vivía años en Quito, al René Yerobi, hermano del Pepe. Allá. Entonces dice, un estudiante de medicina, soy yo. Entonces me agarraron y me obligaron a que le cosa. Sin duda que le quedó bien, pero se cuenta. Yo estaba todavía estudiando. Fue duro porque la privación de la libertad, Jaime, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Cuántos días estuvo en prisión? 8 días. Imagínese. Pero eran siglos. Porque nos tenían en unas celdas muy pequeñas. ¿Qué le digo? Un cubículo así. Y había, para hacer lanzas biológicas, un huequito, como este. Era horroroso eso. Y vea, cuando le daban de comer, le mezclaban la sopa con el seco y los jugos. Todo el mismo. Come, En un solo plato. te comía y vomitaba. Pero la presión que hizo la ciudadanía obligó a que nos dejen libres a los estudiantes. En esa época ahí le conocí a Jaime Roldós, que también estaba preso, a Pancho Huerta, que estaba preso, Julio César Trujillo.
Y nosotros los jóvenes, los dirigentes estudiantiles. Por revoltosos, por temas políticos, Claro, ¿no? teníamos, era la celda E en el penal García Moreno, que era para presos políticos. Por criticar a la dictadura, entonces. Claro, la dictadura. Pero curiosamente la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara le nombra usted concejal de Ibarra. Pero lo paradójico Año es 72. no solo eso, sino que por mis calificaciones, las más altas calificaciones nos escogían al militar, y fui al militar de interno, y después como soldado de sanidad, y todo, yo que era enemigo a muerte de los militares. Oiga, ahí aprendí ya un poco a respetarles, ya entendí cómo era, no tanto como nos decían. Se ve que era una vida sacrificada también. Ahí fue usted concejal con el licenciado Nelson Dávila, ¿no? Claro, Nelson era el alcalde. Nelson Dávila, un buen alcalde. También por la dictadura puesto, ¿no? Sí, claro. No por elección popular. Un buen alcalde. Honrado sobre todo. Cosa que ahora no se ve. Y un consejo de lujo. Eduardo Grijalva, que era gerente del banco. Amador Dávila. Gerardo Acosta. Don Carlos Rogelio Jaramillo. Luis Andrade Galindo y yo. Éramos los más jovencitos. Claro. Y el Marco Nicolalde también. Entonces era un consejo de lujo. Ad honorem, o sea, sin ganar medio. El amor a la Era ciudad. el servicio a la ciudad. Yo voy con mi carrito recién comprado, pues, un chiquito que tenía ahí, con mi equipo médico y todo eso. Cuando salgo de la sesión me habían roto la ventolera y voló mi equipo. En vez de ganar, salgo perdiendo, un equipo que era carísimo. Y en el 79 gana usted la diputación, ¿no? En ese tiempo Cámara Nacional de Representantes. Claro, gané la diputación ahí con Luis Mejía y Marco Proaño Maya. Los tres. Sí. Era una representación de lujo, muy preparada, con proyectos de ley a nivel de, no solo de la provincia, sino de todo el país. Ya. Claro. Y allí estaban diputados. Vea, Jaime, alguna vez usted como periodista, no por vanidad, usted tiene que rescatar eso, que Zimbabura salió adelante fue por nosotros. Primero, porque no podían ser candidatos. Era solo la élite los que tenían que ser candidatos. Y nosotros rompimos eso para que puedan entrar ya gente de clase media y de pueblo a ser candidatos. Esa es una cosa muy buena, aparte del programa de inversiones que hicimos para la provincia. Y en esa época el legislador manejaba dinero. Había las asignaciones, ¿no? Se hacía hacer obras, pero con qué honradez. Pero por los legisladores costeños, que me disculpen, no todos, suspendieron esas asignaciones para siempre. Allá. En el año 88 gana usted la prefectura, en cambio, en la época de Rodrigo Borja. Sí, en el año 88 gané la prefectura. Al 92, pues perfecto. Hasta el 92. Una bonita experiencia primero porque fue un triunfo rotundo en los 6 cantones. Obvio, el partido era fuerte. Hasta ahora, digo yo, no existe un partido como era la Izquierda Democrática antes, bien organizada, con representaciones hasta en las parroquias, en los pueblos más humildes. Eso no se ve ahora. Entonces, obvio, me agarraban. A mí me descalificaron para ser reelegido, que no había cómo. Yo nunca pude ser reelegido. Y ¿No hubo había que buscar reelección? gentes Ya. para que entre. Pucha, yo proponía cuánta gente y no querían. A Julio Larrea le propuse y él dijo que no podía porque tenía que renunciar y que vivía del cargo en el seguro. Gonzalo Machado, como tenía su consultorio libre, él aceptó. Un desconocido, el Gonzalito. Hicimos esa lista con el doctor Fabián Molina, Machado y Gustavo Pareja. Y ganamos las elecciones. Realmente el Partido Democrático era una fuerza en el Era país, una ¿no? fuerza. Lucho Cervantes ganó igual así, con Valdospino. Todo el que se ponía en la Izquierda Democrática ganaba, como hace años eran los conservadores. Se ponía quien quiera y ganaba, no había quien los gane. No había quienes para. Usted dice que soy un mestizo, un mulato, que venciendo todo tipo de prejuicios logré culminar mi profesión y mi carrera política. Prejuicios étnicos o raciales.
sino el hecho de que al llegar de provincias en esa época en Quito, ahora dándome cuenta era un bullying. Chagras por aquí, chagras por allá. Pues. Entonces, claro, nosotros, Había que superar, ¿no? como éramos bien fajados, también respondíamos bien. Entonces, Era bueno para un trompón también. Sí. era duro eso. Ya poco a poco se ha ido perdiendo. Y trataban de bajar la moral y todo eso. Su familia ha sido un pilar fundamental en la vida, ¿no? Su familia, usted señala que mi familia ha sido un pilar fundamental en mi vida y ellos saben cuánto les dan. Usted quiere mucho Es la verdad. a su familia, sus Porque hermanos, ¿no? todo ser humano tiene eso, ¿no? La familia como núcleo fundamental. Y me siento orgulloso de mi familia hasta ahora. Qué bueno. Soñar que en el futuro el buen vivir sea para todos y no solamente para unos cuantos privilegiados. Esa es su idea. Esa es su la sueño. meta. Y es que la gente, por ejemplo, si entenderían la doctrina de la socialdemocracia, creo que no habría quien nos gane. Pero desgraciadamente, Jaime, aquí se rigen por nombres. Son más votaciones populistas. Si fuera por ideología. Vea, no nos ganaría nadie. Los países nórdicos que tienen socialdemocracia, ¿qué adelanto? Noruega, Suecia, Finlandia tiene los índices per cápita más altos del mundo. Usted vio en televisión, yo también, de una señora que pedía $2 millones para una fibromialgia congénita, con atrofia de la médula y todo eso. Lloraba. ¿Eso usted cree que un país socialdemócrata se ve? No, pues. Claro. Usted tiene la atención médica de primera sin que le cueste nada. A mí, siendo médico, cuando se enfermó mi esposa, ahí en el Metropolitano, tuve que, con tarjeta de crédito, para una pancreatitis, $12,000, a 4 años plazo tuve que pagar. ¿Sabe? Esa es la diferencia. Entonces, la educación igual. Llegan los capaces y todo eso. Lo que se pretende es que haya menos brechas entre las dos. No odiar a los ricos, como son los partidos marxistas. Nosotros no creemos en las luchas de clase, sino en que los pobres puedan ir adquiriendo cosas sin dañar tampoco a la gente que tiene dinero. Pero ellos también debieran tener un rostro humano, poner los capitales al servicio de la gente humilde. La ingratitud en política es algo común. Hay mucha gente. Obviamente. Donde más ingratitud he recibido en mi vida es en la política. Amigos que uno creía, y hasta compañeros, ¿no? Que eran bien amigos, después aparecían de rivales de uno sin dar motivo, ¿no? Dicen que había un tiempo en que en la izquierda democrática incluso se llegaban a los trompones dentro de la sede del partido, ¿no? Y Sí, que alguien había apagado la luz. Claro, cuando hubo se trató de agredirnos ahí, claro. Pero felizmente se van superando estas cosas. Yo Eran creo otros que tiempos, Dios ¿no? mediante, hay que mantenerse. Lo importante es la vida, mantenerse. Yo no me he cambiado de camiseta, Siempre con la izquierda democrática. siempre. Ya. Afiliado solo a la izquierda democrática. Eso puede comprobar en el tribunal. El resto, todos se han cambiado de camiseta. Muy bien. ¿Qué es para usted la vida? ¿Usted se siente un hombre triunfador? ¿Un triunfador en la vida se siente usted, doctor? ¿Se siente un triunfador, un ganador? Bueno, creo que modestamente sí. Y además, el que me dijo eso fue Chalo Durán, cuando le obsequié el libro. No debías poner vida de un médico imabureño, sino la vida de un médico triunfador, me dijo el Chalo. Muy bien. ¿Y ahora qué esperamos del nuevo gobierno? ¿Qué esperamos ahora de estos, del país, del reencuentro que ha ofrecido lo el primero señor que Guillermo hay Lazo? que respirar la libertad, que eso ya se siente. No, en serio. Ya. Entonces yo, por ejemplo, en las segundas vueltas siempre he apoyado al señor banquero, como lo dicen, porque era una alternativa. Esperemos que cumpla, porque experiencia tiene. Lo que no le van a dejar, Jaime, es gobernar. Ya se anuncian paros por aquí, paros por allá, ¿no?
Es un desastre. Usted nunca fue gobernador, no, solo concejal, diputado y prefecto. Nunca, Pues, ya. acuérdese, usted mismo me sacó una reseña ahí. Fui nombrado pues gobernador. No aceptó. No, lo que pasa es que el momento en que me iba a posesionar, cambió el ministro de gobierno, que era Osvaldo Molestina Zavala, de Izquierda Democrática, como yo. Entonces, yo enseguida puse, yo no soy de los que me quedo para que me agarre, puse la renuncia. Ahí está en el Diario del Norte, Vamos a revisar. amplias reseñas de esa época. ¿Usted era vaquista o borgista? Bueno, dentro del partido yo fui borgista, apreciándole tanto a Raúl Vaca, que Dios goce, porque los dos me brindaron una amistad y una ayuda muy valiosa, pero claro, yo fui de la línea de Borja. Muy bien, yo quiero agradecerle, doctor, y por favor, para que me dé un autógrafo en este libro de visitas de personajes importantes para Expectativa, porque Muchas gracias, ya estamos pues. concluyendo esta Y entrevista. al dueño, felicitaciones por el Claro. sitio. Gracias, doctor, entonces, por aceptar esta entrevista, este diálogo. Aquí firmo. Sí, por favor, un autógrafo. Mi nombre, Su nombre, doctor Luis Muñoz, no le pone la fecha tampoco. que estuvo presente en la entrevista en Expectativa, en la tertulia. Pues bien, este diálogo interesante con el doctor Luis Muñoz Herrería, Herrería. que Y le firmo nada. sí, ha recibido el favor popular como diputado y como prefecto de la provincia de Imbabura en el año 88 al 92 y de diputado en ese tiempo, en el año 79 al año 84. Gracias, doctor. Muchas gracias, Jaime. Por aceptar la entrevista. Y gracias Estamos a Pablo Montiel, de señor dueño Juan de Boca. Tertulia, a quien también, por supuesto, le agradecemos por permitirnos estar en esta su casa, Juan Y Tertulia. salió bien la grabación. Somos cómplices de tus mejores momentos, dice Juan Tertulia. Amigos, hasta la próxima. Pasen bien.